Sentir la mente, hacia el interior de la mente a través de la emocionalidad. Este concepto de mente lo hemos tenido y lo hemos escuchado muchas veces alrededor de toda nuestra vida en medios de comunicación, en libros, pero exactamente, ¿qué sabemos qué es la mente? ¿Cómo hemos definido la mente? ¿Y dónde se encuentra? ¿Qué hace? ¿Qué está? Porque todo el mundo habla de ella si realmente nadie sabe qué es lo que significa. Bueno, en fin, en este video vamos a aprender algo, vamos a aprender exactamente qué es el concepto de mente a través de las teorías y teoremas de un neuropsicólogo muy famoso que ha descifrado y se ha dedicado al estudio variado de esto. Personalmente no soy muy apasionante de la neuropsicología, soy estudiante de psicología, pero no es la rama que más me interesa. Sin embargo, los estudios de este hombre que les voy a mencionar, el señor Antonio Damasio, son realmente impactantes al hecho de que no solo se imploran en el mundo de la neuroanatomía, la funcionalidad, la ubicación del órgano y todas estas ramas que uno tiene cuando se encuentra estudiando lo que es anatomía humana y fisiología. Él va más allá, él trata de encontrar una verdadera función subjetiva, una verdadera realidad, una verdadera aplicación de lo que está estudiando hacia nuestra vida. Y es lo que me llama la atención del señor Damasio. Y es por eso que quiero hablarles de él. En este video, ¿qué es lo que ustedes van a aprender? Van a aprender el concepto de mente. Van a aprender una de las teorías importantes del desarrollo de la mente más aceptadas en la actualidad. Van a introducirse en este viaje hacia la mente a través de la emocionalidad. No les voy a revelar qué significa esto, pero les voy a dar una pista. Muchas veces hemos escuchado en aquellas frases motivacionales, siente más y piensa menos, pues déjenme decirles que estaban en lo correcto estas frases. Y vamos allá entonces. Antonio Damasio es un famoso neuropsicólogo portugués, publicador de muchos libros, estudiante de neuropsicología, psicología, medicina y psiquiatría. Actualmente trabaja en Estados Unidos en uno de los más importantes laboratorios de neuropsicología a nivel mundial. Para basarnos en la publicación de El estudio de la mente, en este video vamos a trabajar en dos importantes áreas y dos importantes libros publicados por el señor Damasio. El primero, el libro El error de Descartes, publicado en el año 1994, y el segundo, Y el cerebro creó al hombre, publicado en el año 2010, el cual me encuentro actualmente leyendo y es muy bueno. Realmente no hago publicidad de este, pero es un libro muy bueno en cuanto al entendimiento de la mente. En primer lugar, vamos a hablar de qué puede ser la mente en términos más subjetivos. La mente podemos definirla como un conjunto de sentimientos, de pensamientos y de todo aquello relacionado a lo que el hombre piense y siente. Es la maxificación de todos los procesos que nosotros tenemos en cuenta al momento de expresarnos con el mundo. Entonces, diríamos que en la mente se encuentran nuestros recuerdos, en la mente se encuentra lo que hemos aprendido, en la mente se encuentra lo que sentimos, en la mente se encuentran nuestras emociones, en la mente se encuentran nuestros deseos, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, el amor que sentimos y todas las demás expresiones varias. La mente viene a ser así como la palabra científica que tiende a definir lo que es el concepto de alma. Recordemos que muchas veces en la antigüedad psicología, psiche, la palabra definida para el estudio de la psicología en realidad significaba estudio de la mente, estudio del alma. Podemos aclarar entonces cómo van estos conceptos aquí entrelazándose. Pero vamos a estudiarlo con el señor Damasio. ¿Qué es lo que nos dice el señor Damasio? De una manera más técnica y más científica podríamos definir a la mente como ese conjunto de procesos psicológicos superiores, las funciones cognitivas, reunidas en un espacio interconectado, que funcionan de una manera interconectada, entrelazada. Entre esas tenemos el pensamiento, la imaginación, la creatividad, el razonamiento y hay algo más que el señor Damasio nos agrega, los sentimientos y la emocionalidad, la capacidad de sentir y la capacidad de expresar emociones, puesto que no podemos separar emoción de pensamiento porque no somos unas criaturas diseñadas para ello según lo que nos cuenta el señor Damasio. Y eso es algo que se plasma en el libro El error de Descartes. René Descartes, importante filósofo, podemos describirlo por uno de sus importantes pseudodescubrimientos que aclamó al mundo de la psicología. El descubrimiento del alma ubicada en la glándula pineal. Podemos darnos cuenta que el señor Descartes ya estaba muy interesado en lo que es el alma,
de por sí, pero en sí buscaba un proceso psicológico que describiera el sentimiento, la emoción y el razonamiento. No lo encontró y terminó creando una teoría de dualidad mente y cuerpo, donde separaba aquello que es lo que sentimos con aquello que lo que expresamos y aquello de lo que pensamos. De esta manera terminaba diciendo que el ser humano es un ser totalmente racional que siente que tiene esa capacidad, pero es una capacidad lejana y que el alma era una entidad más bien espiritual, metafísica, lejos de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el señor Damasio? Los constantes avances de la ciencia, los estudios, los descubrimientos nuevos han demostrado que la verdad no es así. No somos seres racionales. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales por naturaleza. No hay un componente biológico que diga que somos seres racionales en el hecho de que pensamos realmente o racionalizamos las cosas antes de sentirlas. Nuestra herencia genética y biológica por miles de millones de años y cercanos a nuestros parientes, los primates, nos han demostrado que las emociones es aquello lo que sostiene realmente la vida y la existencia de los seres vivos. Las emociones es aquello lo que mueve a los animales a buscar comida, a buscar refugio, a buscar pareja, no los pensamientos, no la racionalidad. Este complejo de pensamientos que llevaron al mundo racional, al mundo abstracto, al mundo más conjunto, es producto de la emocionalidad, es producto de la capacidad de sentir. Es algo que pasó miles de millones de años después. Las primeras especies humanas, las primeras... recordemos que había diferentes especies en el principio de la aparición de la especie humana, el Homo erectus, el Homo habilis, se guiaban gracias a su emocionalidad, sobrevivieron gracias a ello, e incluso nuestros antepasados sobrevivieron gracias a ello, no gracias al pensamiento. Y es que Damasio habla de marcadores emocionales, marcadores biológicos emocionales que determinan los pensamientos, de tal manera que un pensamiento importante solo existe porque está relacionado con una emoción, de tal manera que podemos determinar que el aprendizaje puede grabarse o determinarse gracias a las emociones existentes. Las experiencias de vida son recordadas gracias a las emociones que le hemos dado a estas, de tal manera que son las emociones las verdaderas configuradoras del pensamiento humano. De esta manera tenemos la primera teoría de la mente, y es que la mente funcionaría como una expresión de la emocionalidad en conjunto, es decir, Damasio identifica una estructura, el tronco encefálico, que sería el centro vitalicio desde donde aparecen imágenes. Damasio habla de imágenes mentales que son creadas a partir de las emociones, a partir de lo que nosotros sentimos, lo que le permite dar un significado a la vida. De esta manera se crearían mapas mentales. Estos mapas mentales vendrán a configurar todo lo que tenemos a través de las percepciones, a través de lo que sentimos. De esta manera, las palabras, los sonidos, los tactos, los sentimientos, los aprendizajes, lo que vemos, lo que escuchamos, vendría a crearse un mapa mental a través de imágenes, a través de pseudo percepciones mentales, y esto configuraría lo que es la mente. La mente vendría a ser el conjunto de todas estas expresiones, creadas con el único propósito de percibir y darle un significado entero a la vida. Entonces, en el cerebro creó el hombre, Damasio nos explica que es esta emocionalidad y esta capacidad de expresión de la realidad lo que permitió crear al mundo, lo que nos permitió crearnos a nosotros mismos. Entonces, el cerebro sí creó al hombre. ¿Por qué lo creó? Porque creó el mundo subjetivo, creó la cultura y creó la historia, creó todas las expresiones que tenemos, creó la música, creó el amor, creó el sufrimiento, creó la desgracia, creó la tragedia. Creó el drama, creó la psicología, la psicoterapia, creó las matemáticas y las ciencias. Todo aquello que nos hace humanos es una expresión, sí, de lo racional, pero es una expresión subjetiva del interés y de la emoción, de la creatividad que aquí una vez apareció en nuestras mentes para poder ser expresada, porque aquello que nace primero en nuestras mentes como un pensamiento tenía una emoción subyugada, una emoción adquirida, inherente, que nos permitió ser capaces de vivir esa realidad y luego expresarla. Entonces, aquí les propongo la primera meta a través del viaje hacia el interior de la mente, a través de la emocionalidad. Olvidémonos tanto de aprender a razonar tanto en hacia el mundo exterior.
Basta ya de estudios de la cultura, basta ya de estudios de la humanidad desde fuera. Vamos a estudiar ahora desde dentro. Vamos a estudiar cómo se creó todo esto a través de nuestra mente, a través de la percepción. En realidad, cuando me refería a esta frase, siente más y piensa menos, es porque no hay que ser seres impulsivamente emocionales ligados a nuestros sentimientos volubles y hasta nuestra labilidad afectiva, sino a que aprendamos a sentir, a que aprendamos a darle una razón a nuestros sentimientos, a que aprendamos a estudiar cosas inherentes como el amor. ¿Por qué amamos? ¿Qué amamos? ¿Qué es lo que verdaderamente sentimos? ¿Cómo podemos estudiar esto? ¿Y hacia dónde nos puede redirigir toda esa energía amorosa que sentimos? ¿Hacia dónde nos pueden dirigir cosas subjetivas como la libertad, como la justicia, como la verdad? ¿Hacia dónde nos puede redirigir la pasión por aprender, la pasión por amar a alguien, la pasión por realizar algo, la pasión por autorrealizarnos? ¿Hacia dónde nos puede redirigir todo ese mundo interno de nuestra propia mente y conciencia? ¿Por qué no aprendemos a pensar en eso? ¿Por qué no aprendemos a pensar ahí? La única forma de verdaderamente conocer a alguien sería entonces adentrarnos hacia el mundo de la subjetividad, hacia el mundo de la mente, hacia adentro. De esta forma entenderemos más a las personas y dejaremos sobrevalorarlas o infravalorarlas en conceptos excesivamente sobre racionales y dejaremos de llenar al mundo de conceptos y de palabras abstractas y de redefinirnos para adentrarnos más hacia un sentimiento, hacia una emoción, hacia una caracterización verdadera de lo que significa existir, de lo que significa ser humano, de lo que nos ha hecho personas. Ahí es cuando estaremos dando el primer paso hacia el interior de la mente. Tal vez estudiando grandes hombres como Antonio Damasio, un neuropsicólogo, o estudiándonos a nosotros mismos, o a quien tenemos al lado, o dando un espacio para ir más allá. Un espacio para ir más allá. No es muy lejos lo que tenemos que hacer, no es muy difícil lo que se nos está pidiendo. En realidad, lo que se nos propone para descubrir la mente es descubrirnos a nosotros mismos. Vamos a viajar y vamos a aprender cómo fuimos humanos, qué significa ser un humano, qué significa ser yo mismo en el ahora, o como dice el señor Damasio, un yo autobiográfico, o como digo yo, el yo verdadero. ¿Qué significa ser ese? El yo verdadero. ¿Quién soy verdaderamente? ¿Hacia dónde voy verdaderamente? ¿Qué siento verdaderamente? ¿Y qué puedo hacer con todo eso? Gracias. Nos vemos en otra.